Y así que, bueno, pero vamos a ver, vamos a permitir la apertura de un par de grupos, de 2 o 3, 4 grupos más, no más de eso, y bueno, y el cambio de grupo en algunos casos, ¿no? Que los integrantes dan el límite de alumnos para estar en grupos diferentes. Y de aquí en más vamos a tomar alguna medida que, como les digo, tal vez sea pedirle las capturas del Drive o tal vez sea pedirles que pongan al final de cada informe el aporte que ha hecho cada alumno. Son 10 preguntas, así que tranquilamente pueden decirme, bueno, Pérez hizo la 1, Rodríguez la 2, no sé, Quispe la 3, y no sé, Pérez y tal, lo revisaron, o sea, el aporte que hayan hecho. Es algo que a mí no me gusta hacer porque yo considero que somos todos grandes, están en una carrera por elección, y la forma de trabajar siempre le he dejado libre a cada grupo, pero en este caso las quejas que he tenido y las cosas que yo he podido ir recogiendo de algunos grupos con los que yo puedo tener interacción, la verdad que me ha molestado bastante porque hay un caso donde pude ver también que han trabajado 2 personas, de 10. Entonces, la verdad que me parece bastante cómodo, me parece bastante irrespetuoso y bastante poco ético que se aprovechen de esta situación. Nosotros hicimos grupos grandes, sabiendo que iba a ser un poco más difícil trabajar, pero bueno, hay formas en que el trabajo, las tareas pueden ser repartidas, eso yo siempre lo he dejado a libertad de cada grupo, pero bueno, en este caso, por lo menos el aporte, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían distintos grupos? Que eso yo también les dije que a veces no es conveniente. Si eran 4 integrantes, hacían un informe de uno por vez. Bueno, está bien, esta vuelta el compañero ha hecho el informe y los otros 3 descansan y así. Pero esos son acuerdos internos, pero eso significa que, digamos, el nivel de trabajo es parejo. No es lo ideal es que ustedes aprendan a trabajar en equipo, porque así van a trabajar cuando se reciban. Pero bueno, son formas, o sea, están llegando a un resultado. En otros casos había grupos en que me comentaban que ellos se dividían, eran, no sé, 8 preguntas, se dividían 2 cada uno y contestaban y después se sentaban y hacían un pequeño debate, porque la nota y el concepto de esto es grupal, y hacían un debate y en base a eso, bueno, veían si el práctico estaba bien y lo presentaban. Son formas de trabajar y ustedes ahora tienen muchísimas formas de comunicarse y de aportar. Así que de aquí en más, como les digo, ya vamos a terminar de ver con mi colega y voy a terminar de hablar con algunos grupos, por lo menos los que yo puedo, ¿sí? Pero necesito, como les digo, que se comunique conmigo un responsable por grupo. Así que ustedes decidan quién va a ser. Y la persona, necesito 2 que pueden coincidir. O sea, si la persona, la responsable es la misma que sube los trabajos, bueno, entonces uno solo. Si son distintos, necesito que se comuniquen los 2, porque tal vez, como les digo, les pida las capturas de pantalla para ver quiénes han estado trabajando, cómo han trabajado de acá para atrás. Estoy tratando de ver si eso es posible. Así que alguna medida tenemos que tratar de tomar. Si podemos, vamos a ver si se puede ver de aquí para atrás, y si no, será de acá para los 4, los prácticos que vienen. Otra cosa que me ha pasado es que hemos detectado copias de preguntas entre los grupos. Siendo que, repito, 10 integrantes para 8 preguntas, la verdad que me parece totalmente innecesario que se tenga que estar pasando la pregunta. Y es copia, chicos, o sea, a mí me pueden decir lo que quieran, pero nosotras llevamos años en la materia y las respuestas son calcadas. Le han cambiado no obstante, pero las respuestas es una respuesta de elaboración propia, porque no es una respuesta que ustedes encuentran en los libros, y tiene abiertos, cerrados, paréntesis, puntos aparte y comas en los mismos lugares. Es una copia. Entonces, por más que yo ya me contacté con una persona de uno de los grupos para poder saber qué grupo ha copiado a quién.
¿sí? Los he calificado a los dos en su momento porque no podía detectar cuál era, pero después, bueno, yo tengo mis herramientas, chicos, yo conozco varios de ustedes. Así que ahí he podido también llegar a saber qué grupo ha copiado, cuál ha sido el grupo que ha copiado. Y le digo, que porque deben estar sabiendo, no los voy a mencionar, pero están sabiendo cuál es. Por supuesto que han hablado entre ellos y todos se niegan, pero alguien ha pasado la respuesta al otro grupo. ¿Sí? Entonces, son cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta. La próxima vez que yo detecte copia, desaprueba los dos grupos, directamente. Si esta vuelta, como no podía saber quién a quién, y como son 10 integrantes, no se les había advertido, y por un integrante que paguen todos también por ahí no me parecía tanto, pero ahora que ya están advertidos, les aviso, van a ser responsables de que se desapruebe el práctico a todos sus compañeros. Así que traten de mantenerse, pueden trabajar juntos, pueden elaborar una respuesta. ¿Qué necesidad tienen de estar copiando? Una pregunta de 8, 10 integrantes, ¿qué les parece? ¿Mm? Después, otra cosa que he visto también, eso lo hemos dejado pasar con mi compañera, porque bueno, también no es tan grave, pero son copias textuales de respuestas que han encontrado en PowerPoint de otras universidades. La idea de que ustedes tengan esos puntos en los prácticos y que los trabajen y los vean, porque si no han trabajado también, no sé después cómo han visto, es que ustedes les queden conceptos. ¿Mm? Entonces, si ustedes copian una pregunta que se nota enseguida, chicos, además ustedes imagínense, yo ya llevo casi 20 años enseñando, me he leído cuánta página hay, cuánto PowerPoint, cuánto dibujo, yo llevo leyendo cientos de cosas, miles. ¿Mm? Así que yo les puedo decir hasta de memoria de dónde sacan algunas respuestas cuando son copias, de qué páginas y todo, pues ya me las conozco a todas. Entonces, hay algunas que son, está bien, hay algunas que ustedes pueden copiar, está perfecto, qué sé yo, si uno les pide una clasificación, obviamente no tienen que elaborarla, pueden pegar y copiar, eso ya lo sabemos, en algunos casos donde están algunos ensayos que también son clásicos y están en todos lados igual también, pero algunas respuestas que son para elaborar es para que elaboren. Entonces, si han tenido la suerte de encontrar, por lo menos miren, vean qué es lo que están diciendo. Entonces, eso también, digamos, no lo hemos mencionado, pero les cuento ahora porque también hemos detectado en algunas respuestas, sobre todo, por ejemplo, en el gráfico de templabilidad, respuestas copiadas exactas de PowerPoint de otras universidades. Yo tengo hasta la página de esa universidad porque ya la he abierto y la he visto en algún momento, así que más o menos me acordaba cómo era la respuesta, la fui a buscar y justo. Así que ustedes saben más o menos de quiénes, de qué grupos estoy hablando. Así que bueno, cosas como esas, a montones, siguen presentando hay dos grupos que han presentado sin cumplir el formato, eso se les ha hecho notar. Así que, bueno, de acá en más, con los que vienen ya vamos a ser un poco más estrictos en la corrección. Y, bueno, van a tener que conversar con ustedes cómo hacen, porque si no, mis recomendaciones, yo tengo dos grupos identificados bien claritos, que cómo es la modalidad que tienen, que son los que trabajan, son pocos, a esos solo los voy a autorizar, a esos dos grupos en particular los voy a autorizar a que sean los integrantes, entre los que trabajan y los que no, porque, bueno, me parece la verdad que bastante problemático y, como les digo, una cuestión de falta de ética terrible. Por lo demás, al resto lo conversamos, pero también realmente, chicos, es mi parecer de que, y esto como lo están planteando desde la cátedra, yo creo que así como muchos consideran que es una falta de compañerismo no poner a un compañero en el listado de un informe, me parece que es mucho más falta de compañerismo pretender que te pongan en un informe 1, 2 y 3 veces sin que nunca hayan trabajado. Así que en ese sentido, bueno, los autorizo y les recomiendo que figuren en los listados de los trabajos prácticos que presentan aquellos que hayan aportado, ¿sí? Si no tienen una elaboración de preguntas, pueden aportar con una revisión, pueden aportar corrigiendo formato, pueden aportar haciendo correcciones de edición, que yo les llamo cuando ven si no han tipeado todo bien, si no hay
espacios en blanco, si no han quedado un montón de cosas que hay que prolijar. Entonces, cuando uno tiene ganas, encuentra la forma. Así que de acá en adelante, como les digo, yo ya vamos a terminar de ver bien con mi compañera qué les pedimos, pero alguna medida vamos a tomar con esto. ¿Sí? Probablemente tengan que ver qué aporte tiene cada uno, y bueno, y algunos grupos que se animan a separarse, también hay dos por lo menos que yo los he detectado. Entonces vamos a ver con los otros grupos, una vez que yo hable con los responsables, cómo están. Entonces, y todo eso se refleja después en los parciales. Porque bueno, justamente en los dos grupos que tengo, también está una de estas personas que le decía que ha pasado de muy buena nota a muy alta nota. Entonces, bueno, son cosas que uno va cerrando con respecto al comportamiento que puede tener un alumno. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa, como les decía. Nosotras no estamos enseñando desde hace un año. Llevamos un montón de tiempo, hemos pasado situaciones de todo tipo y color con todo tipo de alumnos. De aquellos que son muy buenos, muy responsables, y de aquellos que van a ver qué onda la materia, a ver si la pueden, ya que están, a ver si la pasan, que no es el caso. O sea, no ha sido el caso de ninguno que ha ido, digamos, con intenciones de pasarla como puede. Hemos encontrado copias en los exámenes, en los parciales, hemos encontrado respuestas que se han llevado completitas hechas, o sea, digamos, ya alguna gimnasia tenemos con algunos comportamientos. Yo ahora lamento en el alma, pues no los puedo ver a la cara, porque si no ya cuando les doy esta charla y los miro, ya uno se va dando cuenta quién está de un lado y del otro, que ahora no se puede. Pero después otra cosa es que nosotros interactuamos con nuestras colegas, y yo sé que también muchos de este grupo ya han tenido inconvenientes también por no haber tenido una conducta ética en los parciales. Así que, chicos, yo les recomiendo que ustedes reflexionen sobre eso. Realmente una de las cuestiones con las que ustedes tienen que salir es con ética y responsabilidad de sus carreras. Eso les va a valer poder hacer una carrera después. O sea, nosotros vemos que hoy en día se llega de muchas maneras a donde uno quiere llegar, pero realmente yo soy una convencida de que el esfuerzo vale la pena. Y ustedes están haciendo un esfuerzo enorme. Esta carrera no es un regalo para nadie. Yo siempre digo, ninguna carrera universitaria es un regalo, pero esta es particularmente, ingeniería es particularmente difícil. Entonces ustedes están esforzándose un montón para llegar, para tener un título, para estar. Entonces, bueno, hagan las cosas bien, prolíjense, hagan el esfuerzo, aprendan y sean después buenos profesionales y muestren todo eso. Eso es importante, que ustedes lleguen con ética. Ustedes se deben a muchas personas, se deben a los padres que están haciendo el esfuerzo, se deben a los profesores que ponemos para el trabajo para que ustedes aprendan. Muchos de ustedes trabajan, o sea, hay mucho esfuerzo por detrás de esto. Entonces, ¿por qué no le van a sumar un comportamiento que no tenga recriminación? Amén de que cuando se reciban, chicos, hay empresas que la ética la valoran un montón. Yo he estado en empresas donde realmente a mí una vuelta un gerente me dijo, acá podemos aceptar que un profesional sea inútil, pero no vamos a aceptar que un profesional sea un chorro, hablando en criollo. Entonces son conductas éticas que se valoran. Entonces, y eso se tienen que formar o lo tienen que mostrar desde ahora. ¿Sí? No es que ustedes después se van a recibir, van a pasar a ser profesional más ético cuando, digamos, tienen este tipo de actitudes de decir, bueno, viste, qué sé yo, no me calienta nada que mis compañeros trabajen y yo no aporte nada, total, lo mismo el requisito me lo dan por cumplido. O sea, no son actitudes a tener, yo los llamo a la reflexión, ustedes son jóvenes, son chicos, son a veces errores que se cometen, son a veces situaciones en las que uno a veces se esfuerza a entrar porque se han puesto a hacer un montón de materia, por un montón de cosas, pero todo eso tiene que entrar en la bolsa y ustedes tienen que evaluar su comportamiento en forma global. Yo, como les decía, nosotros hemos tenido también, porque nosotros hemos hecho con mis colegas, hemos hecho algunas carreras de posgrado, y con colegas nos hemos sentado de frente a decirle, mirá, si vos no trabajás no podés figurar, y digamos, en un acuerdo y en una cuestión de asumir las cargas propias. O sea, uno de mis colegas me dijo, está bien, yo no puedo. Y
Y como siempre, están las excusas de que yo trabajo, yo tengo esto, yo estoy haciendo de materia, yo estoy haciendo... Chicos, todos tenemos obligaciones. O sea, así como tienen ustedes están haciendo, sus compañeros también están haciendo un montón de materia, algunos tienen hijitos para cuidar, otros están en situación, con alguna situación complicada en la familia, donde tienen que aportar trabajo, algunos tienen que aportar tiempo, otros tienen que, a veces yo he tenido alumnos que están cuidando a los padres, todos tenemos obligaciones. Pero digamos, si uno asume hacer una materia, se supone porque ha hecho una evaluación de que el tiempo y el esfuerzo da. Entonces esas cosas tienen también que ponerlo en carpeta, evaluar y tener un comportamiento que se ajuste a lo que se espera en un futuro profesional. Así que bueno, dicho eso, y lamentablemente obligando a tomar medidas tanto en el parcial como en los trabajos prácticos, vamos a alargar la clase. Ustedes disculpen que yo me haya tomado todo esto, pero la verdad es que estuve bastante molesta con todo este tema de lo que me pasó con los trabajos prácticos, porque he visto que no es de todos los grupos, pero sí de una gran parte. Y con este tema de los parciales, que te repito también, no entran todos, pero hay casos que están así. Entonces, y como siempre les digo, ustedes creen que nosotros hemos salido con el título. Y nosotros también hemos sido alumnos, también hemos pasado por cosas, también hemos tenido que aprender, también hemos rendido parciales, así que sabemos lo que es esto. Las cosas cambian, las modalidades cambian, pero las exigencias, los demás, nosotros también lo hemos pasado, así que podemos ver cómo son las cosas de un lado y del otro. El recuperatorio, para los que están preguntando, va a ser de acá a 2 semanas. Yo voy a dejar pasar esta semana para que rindan lo que tienen que rendir, y los vamos a estar haciendo en la semana, no esta que viene, o sea, esta semana la dejamos que termine. La semana que viene va a ser el recuperatorio, o bien lo haremos el lunes. Yo creo que mejor vamos a fijar ahora, estamos acá, vamos a dejar esta semana, y lo estaremos haciendo, sí, la otra semana capaz que tengamos que hacerlo un viernes, el viernes 6 podría ser. Lo vamos a fijar entre el viernes y entre el viernes 6, 7, 8 o 7, 8 o lunes 9. Esos 2 días van a ser, o sea, de acá dejamos pasar esta, y en las finales de la otra me gustaría a mí tomar. Capaz que jueves o viernes, ya vamos a ver cómo andamos con el tema de las clases, y ahí vamos a fijar el horario. Entonces estaría entre jueves de la semana que viene y el lunes siguiente. Ahí vamos a fijar el horario. Así va a ser, como les comento, el recuperatorio va a ser más o menos del mismo tipo, en cuanto a dificultad, y en cuanto a cantidad de preguntas y todo, va a tener no va a tener la misma, más va a ser de la misma modalidad, así que bueno, eso ya sabe. Bueno, dicho todo esto, tomamos un poco de aire, y vamos a empezar con la clase. Nosotros ahora vamos a pasar a la segunda parte de la materia. A partir de acá empiezan los temas para el segundo parcial. Así que vamos a dar los temas que vamos a dar van a ser cerámicos, refractarios, análisis de falla, y si nos da el tiempo vamos a ver aceros de alto desgaste, que son los materiales, son los temas que más les van a servir si ustedes van a trabajar ahora. Así que la idea es poder terminarlos eso, y siempre terminamos nosotros antes de que, o sea, junto con el calendario académico. Así que vamos a desarrollar esos temas para poder terminarlos en tiempo y forma. Así que eso sería lo que nos queda. Bueno, y hoy tenemos la clase de cerámica. Así que si ustedes me esperan un ratito, esa clase está a cargo de la ingeniera Antequera, y ya vamos a ponerla. Así largamos. Bueno, con respecto al anterior, ahí terminamos.
¿Hola? Sí, Teresa, espera un poquito que bajo y ya lo comparto. Así, Sí, larga. ¿Ah? sí, sí. Mira, ahí lo estoy abriendo. Así ya les comparto la clase. Bueno, ahí está subiendo. Bueno, a mí todavía no me Avísame cuando salió. esté listo. Ujú. Ahora sí. Bueno, listo. Lo vas a... Lo pongo así en Está presentación. presente. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, aquí todavía no me salió en presentación. Va, está el coma, pero... Sí. No, espera que lo saque porque me volví. Pero si quieres empezar nomás, porque lo mismo ya enseguida lo pongo en presentación. Bueno, Quiero grabar la clase. bueno, buenos días, chicos. El tema que vamos a ver es, como le decía la ingeniera, ya corresponde a la segunda parte de la materia y son temas referentes a materiales cerámicos. A ver, no sé si... Sí, bueno, aquí hoy vamos a ver todo, digamos, la introducción de materiales cerámicos, es decir, qué es un cerámico, algunas propiedades, cómo se clasifican, y luego el jueves ya vamos a ver cómo es la manera de, digamos, conformarlo, de darle forma, vamos a ver los distintos métodos, vamos a ver qué es lo que se hace una vez que se tiene el cerámico conformado. Y luego por qué etapas va pasando el cerámico. Y por último, la otra clase vamos a ver en concreto o específicamente un tipo de cerámico que es importante en la industria. Es un material que se usa mucho en la industria de obtención de metales, de cerámicos mismos, de ácido y que son los materiales refractarios. ¿Analía? Sí, ¿ya está? Sí, pero no me sale como presentación. Sí, la tengo ya como presentación. Bueno, pásala. Seguí nomás ahí, Sí, ya se sí. te va, Lolita, ¿no? Bueno, pásala. Siguiente. Ahí está, ya en la siguiente. Espera un poquito, ya se te va a cargar. ¿Nada? No, Disculpe, profe, ¿usted está del celular? ¿quién? Sí. Ah, no, nosotros no, estamos con la PC, con la notebook. Ah, porque sí, porque pensé que era por eso, porque no salía. Disculpe. No, bueno, ahí está ya está la segunda. Sí, bueno, Sí, bien. Aquí, bueno, en esta... Uy, ahí está. se ha ido. No, ahí está, ya va a cargar. Ah, bueno.
En esta segunda exposición, si ustedes alcanzaron a ver o si la están viendo, hay una serie de definiciones de materiales cerámicos. ¿Hola? Sí, Teresa, se te escucha. Ya te vas Pero a no. ir. Ah, Tu servicio debe estar con retraso o algo, pero está... si no, abrilo al Power y anda mirándolo y me vas diciendo que lo pase y yo lo voy pasando, porque sí ven, los chicos sí ven, ¿no? Ustedes están viendo bien, ¿no, chicos? Ahora no. ¿No? A ver, esperen, lo voy a volver a compartir entonces. No vaya a ser que sea esto. Bueno, voy a tener un poco de paciencia. sí, no soy la única que no ve. Bueno, no, es que si es así, entonces para, lo vuelvo a abrir, lo voy a abrir de otra carpeta, a lo mejor eso es. Estaba con la descarga nomás. Bueno, hasta eso yo les voy hablando algo de los materiales cerámicos. Claro. Los materiales cerámicos tuvieron su desarrollo alrededor del año 1970. Es decir, si bien los materiales cerámicos se conocen mucho antes que los materiales metálicos, o sea, ustedes deben haber sentido la era de bronce, la era de hierro, que ocurrieron hace miles de años, ¿no es cierto? Bueno, los cerámicos existieron mucho antes de los materiales metálicos. Lo que pasa es que ha tenido un desarrollo muy lento. Entonces, recién desde el año 1950, por ahí se empezó, digamos, a trabajar, a ver, digamos, cómo, digamos, mejorar las propiedades de los materiales cerámicos. Alrededor del año 1970 se empezó a trabajar y darle en realidad a todos los materiales una mirada global. Es decir, si se aplica una ley para uno de los materiales, esa ley se puede hacer extensiva a los otros materiales. Y de hecho, por ejemplo, ustedes conocen, o sea, han visto que la profesora siempre les habla de la tenacidad, de la resistencia, digamos, sí, de la tenacidad, y en realidad toda esa teoría, la teoría de Griffith, que es de la teoría de la fractura, había sido hecha para los materiales cerámicos y luego fue extensiva a todos los demás materiales. Es decir, a partir digamos, de los años 1980, por ahí, se empezó a darle una mirada globalizadora, es decir, integradora a todos los materiales. Bien, ¿podés pasar a la que sigue? Sí. Bien, ahí ustedes tienen varias definiciones de qué es un material cerámico. Por ejemplo, la British Ceramic Society dice que es un material sintético. ¿Qué es un material sintético? Es decir, algo que no se obtiene de forma natural, sino que está a la mano del hombre. Además es sólido, y que no es ni metálico ni orgánico. Es decir, no entra dentro de la clasificación de materiales metálicos ni de materiales orgánicos. Es decir, tiene en su fórmula química un metal y un no metal, pero no es ni metálico ni orgánico. Y para que ese material se pueda elaborar, se necesita, por ejemplo, de tratamientos térmicos. ¿Qué es un tratamiento térmico? Eso también ustedes lo saben, es decir, someter al material a temperaturas, a distintas temperaturas, a distintos ciclos de temperatura para darle una determinada propiedad. Bueno, aquí también al material cerámico, una vez que se le da la forma, hay que someterlo a temperatura para que las partículas se aglomeren, se unan
una a otra y de esa manera obtener un cerámico manipulable, es decir, que cuando ustedes lo agarren no se les desintegre en la mano. Y esas temperaturas a las que se lo someten son altas temperaturas, es decir, ¿qué me implica esto? Que tienen que tener resistencia a altas temperaturas, resistir la oxidación, resistir bien los cambios bruscos de temperatura y otros fenómenos, digamos, de temperatura. Hay otra definición que es la que da Kingery, que es uno de los referentes en materiales cerámicos, que dice que es el arte y la ciencia de fabricar y usar materiales sólidos. Bueno, habíamos dicho anteriormente en la otra definición de que son materiales sólidos, ¿no es cierto? Y bueno, aquí es, digamos, el arte de saber manipular, el arte de saber cómo se hace, el arte de saber, digamos, cómo está conformado, qué propiedades necesita el material para ser un material cerámico. Y dice, están compuestas en su mayor parte, eso no quiere decir en todo, digamos, en todo el espectro, por materiales no metálicos. Ahora, la definición que sigue, que es de la American Ceramic Society, es una de las más completas y de las más actuales. La American Ceramic Society es un organismo americano que se dedica justamente a toda la investigación en la parte de cerámicos, tiene, digamos, revistas y, digamos, hace muchos meetings, muchas reuniones de distintos tipos de cerámicos. Como ya vamos a ver, ¿qué materiales componen los materiales cerámicos? Entonces, esta definición dice que son materiales inorgánicos, no metálicos. Es decir, ya partimos, ¿no es cierto? Ya hacemos, digamos, la división. No son orgánicos, son materiales inorgánicos y no metálicos. Es decir, pueden estar formados en su composición química por un metal y un no metal, pero no son materiales metálicos. Son típicamente cristalinos en la naturaleza. Eso ustedes ya saben qué significa que son cristalinos en la naturaleza, es decir, que tienen una estructura ordenada, que tienen una estructura a largo alcance y que están compuestos por elementos metálicos y no metálicos. Por ejemplo, ahí les ponen un ejemplo de material cerámico que está compuesto por un metal y un no metal, como por ejemplo la alúmina. La alúmina es un material cerámico, ya vamos a ver en qué se utiliza la alúmina. También tienen el calcio y el oxígeno, y el silicio y el nitrógeno, formando el nitruro de silicio. Como ustedes ven ahí, un metal y un no metal que está formando parte de este cerámico. Bueno, esta definición sigue. La próxima, por favor. Bien, dice, en términos... ¿Hola? ¿Hola? Sí, se escucha, Teresa, según. Pero hay una interferencia, no sé. Sí, son chicos los que están con el micrófono abierto. Por favor, cierrenlo. ¿No viste? No. Belinda y no sé quién más, por favor. Belinda, Guanuco y no sé quién más están conversando, chicos, están con el micrófono abierto. Ciérrenlo, por favor, porque si no, sale. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces seguimos con la definición de la American Ceramic Society que dice que en términos más amplios, o sea, esa definición de materiales cerámicos que dimos hace un momentito, se amplía, es decir, no solamente forman determinados cerámicos, sino hay toda una serie de materiales que incluyen
que están dentro de los cerámicos, que son, por ejemplo, los vidrios, los esmaltes. Los esmaltes son aquellos que se utilizan, por ejemplo, para recubrir toda la parte de cerámicos de pisos, es decir, los pavimentos cerámicos, y también los revestimientos que se utilizan para las paredes, por ejemplo, los azulejos. Eso ustedes están acostumbrados cotidianamente a verlos, ¿no es cierto? Los azulejos que tienen en la cocina, los azulejos que tienen en el baño, todos esos tienen esa capa, digamos, que las hace brillosas, que son los esmaltes. Luego tenemos los vitrocerámicos, que es una mezcla entre materiales cristalinos y materiales amorfos. Y los materiales inorgánicos también que conforman el cemento, es decir, la materia que se utiliza, el material que se utiliza, por ejemplo, para hacer el hormigón, ¿no es cierto? El hormigón armado tiene una parte de cemento, tiene una parte de grava, tiene una parte de arena y agua, que mezclados en determinadas proporciones forma el hormigón. Y bueno, y si lleva hierro es el hormigón armado. Entonces, el cemento es también un material cerámico. Ahora, como les decía, toda esta tecnología de los materiales cerámicos se ha ido desarrollando, ha tardado mucho tiempo en desarrollarse. Y a medida que se va desarrollando, se encuentran nuevos materiales cerámicos. De hecho, nosotros cuando veamos, digamos, la clasificación de los materiales cerámicos, vamos a ver un tipo que se llama nuevos cerámicos, fine ceramic, cerámicos de ingeniería, tiene varios nombres, que cada vez se va ampliando, digamos, porque se van descubriendo nuevos materiales para, digamos, determinadas aplicaciones. Cada vez ustedes han visto que, digamos, las necesidades del hombre son mayores, entonces se van descubriendo nuevos, no descubriendo, sino haciendo nuevos materiales para cubrir esas necesidades. La siguiente, por favor. Bien, esto ustedes más o menos ya lo conocen, ¿no es cierto? Porque esto lo hablamos cuando vimos, digamos, toda la parte introductoria de la materia, es decir, tenemos sólidos cristalinos y amorfos. Habíamos dicho de que los materiales cerámicos son cristalinos por naturaleza, pero también hay materiales cerámicos que son amorfos. Entonces, los sólidos que tienen, digamos, que su estructura se repite en las 3 dimensiones grandes, digamos, espacios, son sólidos cristalinos. Ahora, los que tienen, digamos, una estructura que comprende solamente la molécula, o sea que es una, digamos, una estructura, digamos, acotada, esos son los amorfos, o sea, los vidrios, que son, que tienen una estructura a corto alcance. Eso ustedes ya, más o menos, ya lo conocían. Bien, aquí entonces tenemos el cerámico por naturaleza es cristalino, pero también hay un tipo que es el vidrio, que es de corto alcance, que es un material amorfo. Bueno, eso es en cuanto a las definiciones. Hay muchas otras definiciones. Aquí yo les traje de un referente que es Kingery y después de 2 asociaciones que son bastante importantes en cuanto a autoridad en materiales cerámicos. Pero ustedes van a encontrar definiciones, muchas definiciones. Lo que tienen que ver es que sean definiciones de referentes, es decir, de personas que han trabajado digamos, en la parte cerámica y que son reconocidos en la parte cerámica. La próxima, por favor. Bien, la microestructura también ya más o menos la vimos, es decir, la microestructura está formada por materiales o granos de una especie, puede estar formada por granos de otra especie. Todos esos granos están amalgamados, están unidos, en este caso, porque puede haber otros casos, por una fase vítrea. Es decir, es como si ustedes agarraran vidrio
vidrio fundido, colocarán granos, entonces esos granos se van a pegar unos a otros con esa fase vidrio, que es una fase, digamos, en este caso estaría una fase de tipo, digamos, semilíquida, ¿no es cierto? Entonces eso los pega, se pegan los granos. Por eso ahí ustedes tienen en el esquemita de la izquierda, tienen granos, los granitos blancos que son de una especie, los granitos que están cuadriculados son de otra especie, y todos esos amalgamados por una matriz que es una fase vítrea. Y luego tienen poros que pueden estar dentro de los granos o pueden estar en los límites de grano. Y a la derecha ven algunos ejemplos de en microscopía electrónica cómo se ven, digamos, esos granos. Yo les decía que esta fase vítrea es uno de los tipos. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que los granos se unen por, digamos, difusión de átomos entre un grano y otro. Ese es, digamos, digamos, se llama de otra, o sea, aquí la amalgama es, digamos, el vidrio o la sílice. En cambio, en ese caso, la amalgama es, digamos, se produce por la difusión de los átomos en los límites de grano, entonces forma como puentes. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de conformado, en la parte de sinterizado. O también esa fase vítrea puede estar reemplazada por materiales orgánicos, como por ejemplo el alquitrán, que también va a amalgamar, digamos, los granos. Es decir, que no solamente la fase vítrea puede amalgamar los granos, sino hay también otros, hay fases cristalinas que pueden amalgamar, ¿cómo se llama? Los granos, o materiales orgánicos que pueden amalgamar esos granos. La siguiente, por favor. Bien, aquí tienen unos ejemplos de microscopía electrónica, de microfotografías, en este caso de un refractario. Este es un refractario de tipo SAS, es decir, de zirconia, y ahí no sé si alcanzan a ver que tienen granos de zircón, tienen granos de arcilla mulitizada. Bueno, eso ya vamos a ver qué es, porque la arcilla es la materia prima para los cerámicos tradicionales, que vamos a ver enseguida. Esa arcilla, cuando ustedes la llevan a temperatura, va cambiando, digamos, la fase y se transforma más o menos a 800 o 900 grados en un componente que se llama mulita. Eso ya lo vamos a ver en las clases que siguen. ¿A qué se refiere con la mulita y todos los demás componentes de los materiales cerámicos? Y dice, las áreas negras, lo más oscuro son los poros. Ustedes recuerdan que los poros se ven oscuros porque los poros, como dice su nombre, son oquedades, ¿no es cierto? Entonces, cuando el rayo del microscopio entra en esos poros, los rayos se pierden, no vuelven a salir. Entonces uno ve como algo oscuro al microscopio. La siguiente, por favor. Bien, aquí tienen todos los materiales y esto, digamos, ahora, digamos, como les decía yo, los materiales cerámicos son materiales que están en constante evolución, entonces se van aumentando otros tipos, pero en primera instancia podemos dividir a los materiales cerámicos en cerámicos tradicionales, que constituyen los 5 que están hacia la izquierda, y en cerámicas avanzadas. Dentro de los cerámicos tradicionales podemos encontrar los vidrios, y dentro de los vidrios tenemos los vidrios propiamente dicho y los vidrios cerámicos, que yo les dije que eran, digamos, estructuras que están formadas por parte cristalina y parte amorfa. Los productos de arcilla,
dentro de eso tenemos los productos estructurales, como por ejemplo los ladrillos, las tejas, tubos de cerámica, pisos cerámicos, azulejos, y luego las porcelanas. Tanto las porcelanas que utilizan para la parte de vajillería, es decir, tazas. Ustedes deben haber sentido que las porcelanas de China, Japón, todos esos lugares son porcelanas muy antiguas y son muy apreciadas, ¿no es cierto? Bueno, y también las porcelanas que se utilizan en el laboratorio. Ustedes deben haber trabajado con, digamos, morteros de porcelana, deben haber trabajado con algunos elementos de porcelana en el laboratorio. La porcelana es, digamos, un tipo de cerámico donde la porosidad es muy baja. Es muy baja porque, por ejemplo, en un laboratorio se necesita que por ejemplo, ese elemento no absorba agua, ni absorba ningún reactivo que uno está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, las porcelanas son materiales cerámicos que tienen una porosidad muy baja. Luego tienen los materiales refractarios, que hay distintos tipos de materiales refractarios. Por ahora, ustedes tengan la idea que los materiales refractarios son materiales que se utilizan para altas temperaturas y que cumplen funciones de justamente resistir altas temperaturas y que resisten la oxidación, tienen que resistir choque térmico, es decir, cambios de temperatura, y hay distintos tipos de materiales refractarios. Luego tenemos los abrasivos, es decir, todos aquellos materiales que se utilizan para el desbaste y para el corte de materiales. Ustedes, nosotros les comentamos cuando hicimos la parte de preparación de probetas, que las probetas, por ejemplo, en la parte metálica se va pasando a través de una serie de lijas. Esas lijas, ¿qué son? Tienen un soporte de papel, tienen un aglomerante que es goma, y luego las partículas que son bien afiladas de carburo de silicio o de alúmina, que son partículas que tienen un filo bastante grande y que permite el desbaste de los materiales. Todos esos son materiales abrasivos. Ustedes deben conocer las ruedas de amolar también, los discos de corte, todo eso componen la parte de abrasivos. La alúmina que se utiliza en los últimos pasos para, digamos, para preparar una probeta, también es un material abrasivo, nada más que en las lijas ustedes tienen, digamos, tienen un soporte y el material está fijo ahí mediante, digamos, un aglomerante, que es la goma que lo aglutina. En cambio, en alúmina que utilizan, por ejemplo, en el laboratorio para pulir, no tienen ningún, o sea, eso viene en preparaciones y ustedes lo colocan en el soporte que son los paños. Luego el cemento, como habíamos dicho, el cemento también forma parte de los materiales cerámicos, y las cerámicas avanzadas que han tenido un crecimiento muy grande porque, digamos, se acomoda a los tiempos, ¿no es cierto? Las cerámicas avanzadas se utilizan, por ejemplo, en componentes para celulares, en toda la parte de electrónica, en válvulas, en O-ring, ¿no es cierto? En componentes para, digamos, en sensores, y toda una serie de usos que son para altas prestaciones y para nuevas, digamos, prestaciones. Por ejemplo, en vehículos espaciales, por ejemplo, en prótesis de humanas, ¿no es cierto? Pues en prótesis de huesos, por ejemplo, en motores de aviones, digamos, en motores de autos, también para revestimientos de vehículos espaciales, porque resisten altas temperaturas. Y ustedes saben que cuando los vehículos espaciales ingresan en la atmósfera, se desarrollan grandes temperaturas, entonces es necesario un material de revestimiento que justamente
resista altas temperaturas. La próxima, por favor. Bien, esta es una clasificación. Hay también otras clasificaciones, puede haber otras clasificaciones, pero vamos a ir viendo cada una de estas, clasificaciones, más o menos de qué se trata. Según su composición química, según su estructura, según las tecnologías de fabricación, según los productos, la función y según las aplicaciones. La siguiente, por favor. Bien, según la aplicación, según la composición química. Según la composición química, los materiales cerámicos se pueden clasificar como las cerámicas oxídicas, es decir, aquellas que en su fórmula tienen oxígeno, y las cerámicas no oxídicas que no tienen oxígeno dentro de su formulación. Es decir, las cerámicas oxídicas es el oxígeno más otro elemento, y las no oxídicas es un no metal más otro elemento, es decir, que no tienen en su fórmula el oxígeno. Vamos a las cerámicas oxídicas, que generalmente son cerámicas blancas, blancas de color, ¿no es cierto? Bueno, dentro de estos tipos tenemos los silicatos, es decir, los silicatos puros que lo constituyen las sílices. Ustedes sabrán por química, me imagino, no sé, algunos ya deben haber hecho química, o todos, ustedes saben que los silicatos o las sílices, digamos mejor los silicatos, hay varias, digamos, formas en las que se pueden encadenar o que se pueden unir las sílices. Estructuras, digamos, en cadena, estructuras en anillos, se pueden unir en planos, se pueden unir en 3 dimensiones. Entonces, pero digamos, el compuesto principal es la sílice, es decir, el silicio y el oxígeno. Esos forman un tetraedro que en el caso de que formen cadenas se van a ir uniendo, ¿no es cierto?, por los vértices, y van a ir formando cadenas, largas cadenas, o se van a formar anillos uniéndose siempre por los vértices. Entonces, tenemos cerámicas que son pura sílice, que su estructura, ustedes si le hacen un análisis químico, lo que van a encontrar es sílice, y dentro de esta sílice hay 3 formas cristalinas, es decir, es polimórfico la sílice, y que es el cuarzo, la cristobalita y la tridimita. Ya lo vamos a ver, que estas 3 estructuras se encuentran de acuerdo a la presión y a la temperatura a que están, digamos, sometidos este compuesto, que es la sílice. Bien, y hay también silicatos que están parcialmente sustituidos, es decir, que parte de esa sílice es, digamos, sustituida por otro compuesto, por ejemplo, por la alúmina. Entonces ahí van a formar los llamados aluminosilicatos. Estos aluminosilicatos son muy importantes porque constituyen la base, la materia prima para los cerámicos tradicionales, es decir, los cerámicos tradicionales están formados por aluminosilicatos, es decir, por filosilicatos, que son silicatos en forma de planos, es decir, que se extienden en 2 dimensiones. Y luego tenemos los no silicatos, es decir, que tienen en su fórmula el oxígeno, pero no tienen la sílice, como por ejemplo la alúmina, que es aluminio y oxígeno, tienen el óxido de magnesio. La alúmina es muy utilizada como material refractario, el óxido de magnesio también, el óxido de circonio, que también se utiliza en la parte, digamos, de prótesis, se utiliza mucho, tanto en prótesis dentales. No sé si ustedes alguna vez sintieron cuando se hacen prótesis dentales, o sea, muelas o dientes que, digamos, se colocan en
como prótesis, ¿no es cierto? Generalmente, algunas veces tienen, o sea, son de circonia, la titania también, el óxido de bario, hay algunos, como por ejemplo el óxido de uranio que se utiliza como combustible, el óxido de wolframio, hay algunos, por ejemplo, que son más, digamos que son, digamos, no binarios, sino en este caso ternarios, que son las ferritas y sales, como en el caso del sulfato de calcio, que constituye lo que llamamos comúnmente el yeso. Bien, esos son en cuanto a las cerámicas oxídicas. Ahora, tenemos las cerámicas no oxídicas, que son, por ejemplo, tenemos los monoelementales, el grafito, que es un material cerámico que se utiliza como refractario, por ejemplo, en las cubas de los altos hornos. También tenemos el azufre y otros que son monoelementales, es decir, se utilizan como elementos. Luego tenemos los binarios, que están constituidos, por ejemplo, por carburos, el carburo de silicio, que recién hablamos que es un abrasivo, que forma parte digamos, de las lijas que nosotros comúnmente llamamos, que tienen ese color oscuro, los boruros, nitruros, también fosfuros, siliciuros, calcogenuros, y otros que están formados por, como dice ahí, un no metal más otro elemento. Y luego tenemos los ternarios, que, digamos, están constituidos por más de dos elementos, como por ejemplo, ahí les pone el cialón, como su nombre lo indica, está formado por sílice, aluminio, oxígeno y nitrógeno. Estos compuestos, ustedes han visto que cuando estudiaban el acero, hacían siempre referencia al diagrama hierro-carbono, porque ese diagrama nos da, digamos, las fases que existen a distintas temperaturas y a distintas composiciones. Bueno, aquí como nosotros ahí en ese caso teníamos hierro y carbono, es decir, tenemos un diagrama binario. Como aquí son compuestos que tienen no solamente, digamos, 3 o 4 elementos, sino hay cerámicos que tienen más elementos, entonces se forman, digamos, diagramas ternarios, cuaternarios, quinarios, que son bastante difíciles de interpretar. Si por ahí nosotros con los diagramas binarios nos hacemos muchos problemas, o sea, no se interpreta muchas veces, los diagramas ternarios o cuaternarios son mucho más difíciles de interpretar, pero bueno, poniéndole un poco de constancia se puede, digamos, estudiar, y son muy importantes porque nos dan, digamos, si uno no conoce, ¿no es cierto?, qué fase puede existir a determinada presión y temperatura, se puede trabajar con estos diagramas y conocer a través de los diagramas las fases existentes a determinada presión, temperatura. Bien, este es en cuanto a la clasificación según la composición química. Vamos a ir a otra clasificación. La próxima, por favor. Bien, este es según la estructura. Ustedes saben bien que hay materiales cristalinos y no cristalinos. Y dentro de los cristalinos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que tenemos los monocristales y los policristalinos. Los monocristalinos y los policristalinos. Ustedes saben que los policristalinos son materiales isotrópicos, es decir, que van a tener las mismas propiedades en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen granos que están orientados en distintas direcciones y que en conjunto van a hacer que estos materiales tengan las mismas propiedades en todas las direcciones. En cambio, los monocristalinos son materiales que no son, digamos, del tipo de los policristalinos, sino que
tienen distintas propiedades en distintas direcciones. Generalmente estos monocristalinos se, digamos, obtienen profesos que sean monocristalinos, es decir, por ejemplo, se necesita que en determinada dirección tenga determinada propiedad. Entonces ahí se utilizan los monocristalinos. En cambio, si nosotros necesitamos que en todas las direcciones tengan las mismas propiedades, lo que utilizamos son materiales policristalinos. Bien. Ahora, según las propiedades, esto se refiere o está basado en la porosidad y el color. Habíamos dicho hace un rato de que los materiales cerámicos pueden ser porosos o pueden tener muy baja porosidad. Por ejemplo, las porcelanas, ahí tienen, si ustedes pueden ver en el dibujo casi al medio, tienen los embudos de porcelana. Tienen otros, tienen ahí, por ejemplo, también aislantes cerámicos. No sé si ustedes han visto alguna vez, digamos, en los postes eléctricos, están los aislantes donde van agarrados, ¿no es cierto?, los cables de alta tensión. Ahí hacia la parte derecha de las imágenes ustedes pueden ver distintos tipos de aisladores cerámicos. Tienen el de color blanco, que son grandes aisladores, luego unos aisladores más chicos que generalmente van más en las casas, y los otros son que se utilizan para redes de alta tensión, que tienen que cumplir determinadas propiedades, por eso se utilizan, tienen que ser justamente como su nombre lo indica, aislantes de la electricidad. Y luego también, además de ser cerámica no porosa, es una cerámica blanca, es una cerámica de color blanca. Eso se debe a que en su composición tienen un porcentaje de óxido de hierro menor que el 3%. Entonces, cuando se produce la sinterización, no alcanza ese óxido de hierro no alcanza, digamos, a colorear el material. Es decir, el óxido de hierro, ustedes saben por química que va adoptando distintas, digamos, o sea, tienen el óxido ferroso, férrico, según la temperatura. En cambio, en la cerámica roja, como ustedes pueden ver a la izquierda, por ejemplo, ladrillos, pisos cerámicos, esos, digamos, tienen cantidades mayores de óxido de hierro en su composición. Entonces, cuando se produce la sinterización y se lo lleva a altas temperaturas, ese óxido, se va oxidando digamos, al número de oxidaciones mayores, y va tomando colores cada vez más rojizos, oscuros. Por eso es que el ladrillo, cuando ustedes, digamos, lo utilizan en la casa, ven un color colorado. Bueno, depende también de la temperatura que ha sido cocinado el ladrillo, ustedes van a tener colores más pálidos o más colorados, ¿no es cierto? Eso se debe a que ha alcanzado distintos grados de oxidación el óxido de hierro presente en la composición. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Bien, otra forma de clasificar es haciendo referencia al proceso de conformado. Ya vamos a ver en la próxima clase los procesos de conformado, los distintos procesos de conformado que pueden, digamos, someterse a los materiales para, ¿qué es conformado? Darle forma. Ustedes deben haber visto, aunque sea por video, o deben haber visto cómo los artesanos hacen los materiales, los cerámicos. Hay algunos que los hacen a mano, formando chorizos o rollos, y van formando, por ejemplo, las ollas. Otros, otros ceramistas, por ejemplo, utilizan la rueda, donde colocan, digamos, la masa cerámica, y luego esa rueda va dando vuelta, y mediante elementos o utensilios le van dando forma de floreros, qué sé yo, de otros elementos. Esos son los distintos procesos de conformado, pero esos son procesos muy rudimentarios, ¿no es cierto? Los nuevos cerámicos utilizan otros procesos de conformado.
Y hay algunos cerámicos tradicionales que utilizan también ya procesos más avanzados de conformado. Por ejemplo, hay algunos refractarios que son electrofundidos, es decir, que el material se lo lleva a fusión y luego se le da la forma que, o sea, se lo enfría y se le da la forma que uno necesita. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en la foto superior, en la que está en la del medio, ustedes tienen un ladrillo que tiene forma, digamos, digamos, un cuadrado alargado, ¿no es cierto? Entonces, se le da todas esas formas mediante estos procesos de conformado. Y luego, hacia la derecha, ven una persona que está con una manguera proyectando en la pared. Esos cerámicos se llaman cerámicos no conformados, es decir, que se parte de, así, de mezclas, así como como los albañiles utilizan la mezcla para hacer, digamos, digamos, las paredes, ¿no es cierto?, para hacer el revoque de las paredes, nada más que los albañiles revocan, ¿no es cierto?, con las cucharas. En este caso, los refractarios, que son distintos, no tienen la misma composición que digamos, de una mezcla que se coloca en la pared, ¿no es cierto?, es otra cosa, pero ¿qué hacen? Para revestir un horno, se pueden colocar cerámicos o refractarios que ya tienen forma, o bien de esta forma, que es proyectar a través de una manguera esa mezcla, y esa mezcla queda pegada en la pared y va formando, digamos, un revestimiento como lo forma, digamos, digamos, el revestimiento que nosotros tenemos en las casas, salvando, digamos, las distancias, ¿no es cierto? Luego tenemos el soplado que se utiliza en los vidrios. No sé si alguna vez, por curiosidad, vieron cómo antiguamente se hacía el soplado de los vidrios, sobre todo, no sé si han sentido, hay una ciudad italiana que se llama Murano, que digamos, digamos, es ¿cómo le podría decir? Es famosa por todo el arte en vidrio, ¿no es cierto? Ellos tienen técnicas muy antiquísimas, son familias que han heredado, digamos, esta forma de hacer, digamos, la cerámica, y que a través del soplado, que ustedes ven ahí en la figura del medio, que es una caña metálica, se le coloca en la punta vidrio fundido, y ellos van soplando y dándole con distintos utensilios, dándole forma, pueden ser, digamos, adornos, o pueden ser botellas. Esa es la forma más tradicional y rudimentaria. Es una forma muy antigua de hacer los materiales, no quita de que se hagan cosas muy bonitas, muy bellas, con este tipo de conformado. Y también tienen, bueno, los procesos actuales, como por ejemplo cuando se producen las botellas que se utilizan, o los frascos que utilizamos, los frascos de vidrio. Esos hay procesos que se llaman desde prensado soplado o soplado soplado, que se coloca el vidrio fundido en una matriz, luego con un punzón se lo conforma, eso se obtiene una preforma, y luego se lo coloca en otra matriz donde se produce el soplado. Entonces ahí tienen prensado soplado, y para dar, por ejemplo, forma a una botella o a un frasco. Y luego tienen el soplado soplado, que se coloca el vidrio fundido en una matriz, y se sopla, o sea, se sopla con equipos, ¿no es cierto? Y se obtiene la preforma, esa preforma se coloca en otro molde y se sopla de nuevo para darle la forma definitiva. Eso es según las tecnologías de fabricación. Esto es en cuanto a vidrios, a refractarios, pero ustedes saben que tenemos muchos otros tipos de cerámicos que utilizan muchas técnicas de conformado, que ya vamos a ver en la próxima clase, que justamente es el tema de conformado. La siguiente, por favor.
Bien, ahora, según los productos es, ¿no es cierto?, por llama de la industria, nosotros podemos tener cerámica blanca, cerámica roja. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, por ejemplo, las porcelanas son cerámicas blancas, los ladrillos, las tejas, todo eso son cerámica roja? Tenemos también cerámica electrónica, es decir, todos aquellos que se utilizan, por ejemplo, para componentes electrónicos, que se utilizan mucho en las notebooks, en los celulares. Tenemos la cerámica eléctrica, que son, por ejemplo, los aislantes eléctricos, el vidrio hueco, el vidrio plano. Tenemos los cementos, etcétera. Es decir, calificamos al material cerámico según la industria de la cual proviene. Y luego hay otros productos que son de aplicación, son de uso no masivo. Eso ustedes me imagino que como industriales saben bien que hay especialidades y que hay commodities. Las especialidades son aquellas que, digamos, no se producen mucho, pero porque justamente son especialidades. En cambio, los commodities, por ejemplo, son materiales que se producen a granel. Por ejemplo, las especialidades pueden ser algún tipo de refractario que va en determinada parte del horno, por ejemplo, las cucharas de colado. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de aceros inoxidables, que era un proceso de afinación secundaria y que se utilizaba o que se lo llevaba a cabo en esas cucharas que tenían forma de digamos, de baldes, pero nada más de grandes dimensiones? Bueno, ahí utilizan determinados refractarios que, digamos, son especialidades, es decir, que no se utilizan a granel. Entonces, todo eso, digamos, una que cuestan más caros y otras que no se hacen, digamos, en grandes cantidades. Y luego, bueno, los commodities, como por ejemplo los ladrillos. Ustedes saben que los ladrillos se utilizan para la parte de construcción, el cemento también, los envases de vidrio también, se hacen en grandes cantidades porque su uso generalmente los requiere. Y luego, aquí dice clasificación según la función. En realidad nosotros tenemos clasificación según la aplicación, que es por una parte estructural y por otra parte aplicación funcional. Las cerámicas de aplicación estructural son todas aquellas cerámicas que van formando parte de una estructura. Por ejemplo, ustedes tienen los ladrillos, las tejas, el cemento, por un lado, que son aplicaciones en la parte de construcciones civiles, es decir, van a formar parte de una casa, van a formar parte de un edificio, van a formar parte de una mezcla que va a unir, digamos, los ladrillos. Las porcelanas, como por ejemplo las porcelanas que van recubriendo determinados elementos. Y luego tenemos también, por ejemplo, piezas, ¿no es cierto?, que tienen altas prestaciones mecánicas y térmicas también, como por ejemplo hileras de extrusión o trefilado. Es decir, la profesora le debe haber dicho cuando un material, o sea, para transformarlo en un material metálico, para transformarlo en hilos, lo que se hace es trefilarlo en hilo o en alambre. Se trefila, pero esa es, digamos, toda una serie de componentes que van formando parte de lo que se llama la trefila. Entonces hay componentes de esa hilera de extrusión que está, digamos, hecha de materiales cerámicos. Luego tienen cuchillas, que son de materiales cerámicos, cojinete, todo eso son aplicaciones estructurales. Tienen cojinetes, es decir, rodamientos, prótesis, tienen cabezas de pistones, cámaras de precombustión. Por ejemplo, de circonia tienen troqueles, tienen guías, tienen herramientas de circonia, y también pueden tener rodamientos, componentes de motores de nitruro de silicio. Todo eso son aplicaciones estructurales porque van formando parte de una estructura.
Pueden ser ruedas de molienda, insertos. Ustedes han visto que en las máquinas de herramientas, no sé si ya conocen las máquinas de herramientas, ¿no es cierto? O si ya fueron a tecnología mecánica, que en las máquinas de herramientas para, digamos, darle forma a un material, siempre se utilizan las herramientas, que son insertos de alúmina, tijeras, cuchillos, todo eso son, digamos, aplicaciones estructurales. Bien, y luego tenemos la aplicación funcional, es decir, que va a cumplir una función. La siguiente, por favor. Bien, no sé si alcanzan a ver aquí, sobre todo los cerámicos, los nuevos cerámicos, tienen muchas prestaciones funcionales. Pueden cumplir, por ejemplo, una función óptica, es decir, como, digamos, debido a, o sea, ¿por qué cumplen una función óptica? Debido a sus propiedades. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta lo que le dijimos al principio. Propiedades, digamos, proceso de producción y, digamos, la estructura. Es decir, cumplen funciones ópticas, por ejemplo, diodos para láser, cables de comunicación óptica, es decir, todos están cumpliendo una función óptica. Luego tienen también que cuando cumplen funciones electromagnéticas, como por ejemplo varistores, sensores, termistores, elementos piezoeléctricos, ya van a ver ustedes cuando vean los análisis de falla, los transductores que se utilizan o palpadores que se dice comúnmente, que tienen materiales piezoeléctricos, entonces ahí está cumpliendo el cerámico una función eléctrica, o sea, eléctrica y magnética. Luego también pueden cumplir una función biológica o una función química, y ahí entra toda la parte de prótesis de huesos, prótesis dentales, intercambiadores de calor, equipos químicos. Ahí eso se entraría dentro de la parte química, ¿no es cierto? Y dentro de la parte biológica, lo que nombramos anteriormente. Y luego tenemos los que cumplen una función mecánica, es decir, las herramientas de corte, los abrasivos, los álabes de las turbinas, o sea, que tienen la función, ¿no es cierto?, de producir, digamos, energía. También lubricantes, ahí están cumpliendo una función mecánica. Una función térmica, por ejemplo, los materiales refractarios, que van a estar, digamos, revestiendo, o sea, van a servir como revestimiento de un horno, para evitar que el calor se disipe y para evitar que, digamos, lo que se está produciendo dañe, digamos, la carcasa metálica de ese reactor o de ese horno. Bien, estas son en cuanto a la parte funcional, a las aplicaciones funcionales, y anteriormente habíamos visto a la aplicación estructural. Estructural cuando forma parte de una estructura, y funcional, ¿qué función cumple? Bien, sigamos. Bueno, otra clasificación es según la aplicación, es decir, cerámica roja generalmente se utiliza para componentes estructurales, es decir, tejas, todo por ejemplo, ladrillos, también se utilizan para purificadores de agua, como pueden ver en la parte derecha, en la última figura de la parte derecha, son como vasijas que, digamos, digamos, unidas unas a otras, se utilizan como purificadores. Bueno, por supuesto que adentro tienen carbón activado y todo eso, que sirven como purificadores de agua. Ustedes han visto los purificadores que algunas veces las mamás colocan en la cocina, ¿no es cierto?, para que el agua de la canilla salga más pura.
pero generalmente son de polímeros, ¿no es cierto? Son de plásticos. Aquí, en vez de utilizar esos polímeros, se utilizan, digamos, material cerámico y, por supuesto, con carbón activado, que va a servir también la función de purificador. Luego la cerámica blanca, que ustedes deben haber visto, por ejemplo, en los revestimientos. No sé si alguna vez vieron los azulejos cuando rompen. Si ustedes ven los azulejos, los pisos cerámicos, está formado por un bizcocho que se llama un sustrato, que es una parte inferior, y luego toda la parte de serigrafía, que son las figuras, y el esmalte que habíamos hablado hace un rato. Entonces, bien, esas son las cerámicas blancas, o también, como ustedes pueden ver ahí, los lavabos de las piletas de baño, o el inodoro, bidet también, todos, si ustedes han visto alguna vez rota, abajo del esmalte, ustedes pueden ver, o sea, el sustrato es una cerámica blanca, no coloreada. Entonces, tenemos cerámica roja, cerámica para sanitarios, tenemos refractarios, que ya habíamos dicho que utilizamos para prestaciones de alta temperatura, los vidrios, que se utilizan para un montón de aplicaciones, vidrios planos para la parte de construcción, para las ventanas, para las puertas, tenemos cerámicas para la parte de automotor, luego tenemos vidrios para botellas, para frascos, y una variedad de vidrios, ¿no es cierto? Luego los cementos, que se utilizan como componente para el hormigón o para mezclas, ¿no es cierto?, que van a unir, digamos, la parte estructural de un edificio. Tenemos los abrasivos, ahí tienen, en la figura de abajo a la izquierda, tienen varios ejemplos de abrasivos, discos de corte, discos de desbaste, y toda una serie de abrasivos para, digamos, pulir y desbastar los materiales. Y luego cerámicos especiales, que son las especialidades, la specialty, como les dije, que no se fabrican en grandes cantidades porque justamente se utiliza menos y en determinados lugares. Y así también, bueno, cuestan más caros, ¿no es cierto? Pues su producción no es continua. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos resumiendo a los dos grandes grupos de cerámicos. Tenemos los cerámicos tradicionales y los cerámicos avanzados. Los cerámicos tradicionales tienen como materia prima las arcillas, es decir, el material, o sea, la materia prima de la cual ustedes pueden obtener un material cerámico tradicional está en la naturaleza, no necesitan hacer ningún proceso, lo toman de la naturaleza, por supuesto después tienen que disminuirle el tamaño de grano, colocarle agua, conformarlo, pero lo que yo quiero decir es que la materia prima se obtiene de la naturaleza. Si ustedes conforman, le dan forma, luego lo sinterizan y miran su microestructura, son microestructuras bastante porosas, y son bastante burdas, es decir, que tienen muchas, o sea, no son puras, tienen muchas inclusiones, tienen, digamos, son multifásicas. Y como dice ahí, está formada por una mezcla de arcillas, feldespato y cuarzo. Las arcillas, ustedes las conocen, digamos, han tenido, o sea, han ido siempre, han ido al norte, me imagino, en las montañas tanto de Maimará como de Purmamarca, ustedes pueden ver arcillas de distintos colores, ¿no es cierto? Eso, bueno, se debe a los distintos periodos
geológicos, ¿no es cierto? Entonces hay veces que esas arcillas han estado cubiertas de agua, entonces son esas arcillas de color verdoso, y las que han estado, digamos, expuestas en tiempos que ha estado expuesto a el oxígeno, es decir, a la atmósfera terrestre, son las de color rojo. Y luego tenemos los feldespatos, que es la roca madre de la cual proviene la arcilla, y el cuarzo, que ustedes deben haber sentido nombrar. Y bueno, entonces esos tres elementos me forman, digamos, las cerámicas, la materia prima de la cerámica tradicional. Y los procesos de conformado son procesos tradicionales, es decir, vaciado. Ya vamos a ver la próxima clase en qué consiste el vaciado. Se pueden extrudar. No sé si han sentido qué es el proceso de extrudado, es colocar la masa, empujarla y que pase a través de un molde. Por prensado o por moldeo manual, que es el que utilizan las ruedas, es decir, los alfareros. Y también con los que hacen, digamos, las ollas, todo eso que hacen a mano. Esos son los procesos más básicos, más, esto es lo que les digo, el prensado o moldeo manual, son los procesos más antiguos y más básicos que hay digamos, conformados de materiales cerámicos. Y luego tienen las cerámicas avanzadas. Aquí las cerámicas avanzadas, como ustedes, hace un momento yo les dije que la cerámica tradicional, la materia prima se obtiene de la naturaleza. Aquí no, las cerámicas avanzadas son productos de, valga la redundancia, de un proceso de una producción química. Es decir, yo obtengo la materia prima a través de un proceso químico. Por eso tengo óxidos muy puros, tengo nitruros, tengo carburos, tengo boruros que se obtienen a partir de procesos químicos. Y están formados como óxidos binarios, ternarios. Si uno ve al microscopio la estructura, ¿se acuerdan que hace rato en los tradicionales veíamos una estructura burda, impura? En cambio aquí las microestructuras son bastante limpias, digamos, no tienen casi inclusiones, no tienen impurezas. ¿Por qué? Porque A ver, espera. Bueno, ¿listo? Bien. La anterior a esta. Espera. Analía. Ahí está. Ah, bueno. Ya la pongo en presentación, para que quiero ver cómo empecé a grabar. Bueno. Listo, Tere, larga nomás. Bueno, entonces estábamos hablando de, disculpen chicos, siempre me pasa lo mismo, no me fijo en la carga y se me acaba y bueno. Entonces estábamos hablando de los dos grandes grupos de las cerámicas, que eran las cerámicas tradicionales y las avanzadas, y habíamos visto, ustedes escuchado una serie de características que tienen distintivas que tiene cada una de ellas. Las cerámicas tradicionales, que eran, se partía de materiales de materia prima que se obtiene de la naturaleza. En cambio las cerámicas avanzadas, que la materia prima se obtiene por procesos químicos y son mucho más puras, la microestructura es mucho más, justamente se necesitan todas estas condiciones porque estas cerámicas, digamos, tienen prestaciones mucho más digamos, prestaciones mucho más que van a, por ejemplo, en la parte de biológica tienen los huesos, las prótesis cerámicas que, digamos, se necesita tener mucho cuidado justamente porque, por ejemplo, en cerámicas para
transbordadores espaciales. Entonces, todas esas cerámicas, o sea, la vida de las personas que van a ir dentro de ese transbordador dependen mucho de, digamos, los distintos componentes de ese transbordador, y uno de esos son las placas refractarias que van recubierto el transbordador. O, por ejemplo, en algunos motores cerámicos, en algunos frenos cerámicos, que, digamos, la vida de las personas depende de, digamos, de la función de esos materiales. Entonces, por supuesto que la composición, la microestructura se tiene que cuidar mucho. La siguiente, por favor. Bien, bien. Ahora, ustedes saben que todos los materiales, por eso yo les decía al principio que a partir de los años, del año 70, 80, se le ha dado, digamos así, como existe la globalización en todos los órdenes, también se ha ido, digamos, dando una mirada global a todos los materiales. Entonces, ustedes saben que el triángulo o el tetraedro de los materiales siempre está compuesto por la estructura, la estructura interna, la microestructura, las propiedades, y el proceso de producción del material. Entonces, los cerámicos son justamente muy dependientes de la composición química, de la estructura cristalina y del tipo de enlace que tienen, y de la microestructura. Es decir, que la microestructura, la composición química y la estructura atómica son muy importantes para luego cumplir con determinadas propiedades y darle determinadas aplicaciones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese tetraedro o ese triángulo de la ciencia de los materiales. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, como habíamos dicho, las nuevas cerámicas, o sea, que han aparecido en estos últimos tiempos decimos, ¿no es cierto?, entre 20 años, 10 y 20 años, tienen muy en cuenta la composición, la estructura de granos, las fases presentes en los límites de granos y la distribución y estructura de los poros. Es decir, que tiene muy en cuenta la textura, la estructura y la microestructura del material. Eso, ustedes saben que la microestructura en un proceso digamos, en el proceso de fabricación, se puede controlar. Sobre todo, se debe controlar en las cerámicas avanzadas para hacer que ese material sea lo mejor posible, o sea, cumpla sus funciones, cumpla su aplicación tanto estructural o funcional, de manera, digamos, pensado o hecho. Y, por supuesto, evitar todos aquellos defectos microestructurales. Ustedes conocen los defectos microestructurales, como por ejemplo las fisuras, en algunos casos la porosidad para determinados tipos de cerámicos, para evitar las fallas de estos materiales. En la foto ustedes pueden ver una cerámica, la que está a la derecha, una cerámica de alúmina bastante limpia, que no tiene, digamos, impurezas, y en la izquierda tienen una estructura de alúmina, una microestructura de alúmina que está, que tiene muchas impurezas. La de la derecha ha conseguido una densidad superior al 99%, en cambio la de la izquierda tiene mucha menor densidad. Entonces ustedes ven cómo va cambiando según las tecnologías, según el avance de la tecnología,
el mejoramiento de estas estructuras. La siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí también tienen otra definición de cerámicos avanzados y la comparación entre cerámicos avanzados y cerámicos tradicionales. Aquí les da tipo, digamos, ¿qué es un material cerámico avanzado? Este término dice se ha empezado a utilizar, como yo les decía, alrededor de los años 70 o 80, que el mismo material es un material mucho más fino, que se obtiene justamente por procesos químicos, se utilizan grandes presiones, altas temperaturas de sinterización, y son estructuras muy limpias, es decir, que tienen ausencia de poros, grietas y otros defectos internos. Esto no quiere decir que los materiales cerámicos no tengan defectos internos, sí tienen defectos internos, nada más que ya vamos a ver qué es lo que pasa con bueno, y en la figura ustedes pueden ver que los materiales cerámicos tradicionales parten de materia prima que se utiliza, que se encuentra en la naturaleza. En cambio, los cerámicos de ingeniería se producen por procesos químicos, y hace una serie de características hasta llegar a la parte derecha, donde está la estructura de un material cerámico tradicional, que es bastante sucia, una estructura que tiene muchas impurezas. En cambio, en la estructura de los nuevos cerámicos, una estructura bastante limpia. La próxima, por favor. Bien, bueno, y aquí tienen, digamos, unos ejemplos de cerámicas tradicionales. Tienen productos de porcelanas, productos decorativos de porcelana, y también tienen pisos cerámicos, revestimientos cerámicos. Todos estos cerámicos son tradicionales de España, de la época de la ocupación árabe, ¿no es cierto? Son cerámicos muy bonitos. Bueno, pero a título de recrear un poco la vista, estos son tipos de cerámicas tradicionales. La próxima, por favor. Bien, habíamos dicho que los cerámicos tradicionales están compuestos de arcilla, de feldespato y de cuarzo. La arcilla, porque hay arcillas que son plásticas y arcillas que no son plásticas, considerando una arcilla plástica, es lo que le va a dar la plasticidad para poder darle forma al material. Ahora, ahí dice hidroplasticidad. ¿Por qué? Porque la arcilla de por sí sola, si ustedes la muelen en la arcilla, no van a poder conformar un material. O sea, va a adquirir plasticidad cuando ustedes le aumenten agua y puedan trabajar la masa, esa cerámica, como una pasta. Yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos como la plastilina, ¿no es cierto? La plastilina que utilizan los chicos en jardín, le dan forma. Bueno, de esa forma, cuando la arcilla es plástica, uno le adiciona agua y puede trabajar como la plastilina, dando forma a una olla, qué sé yo, a una taza, a un cuenco, no sé, distintas cosas que hacen los artesanos. O bien en la parte industrial se le puede dar forma a un ladrillo, se le puede dar forma a un revestimiento, a un plato, a una teja. Bueno, y el feldespato, que es la roca madre de la arcilla, que es que cumple las funciones de fundente. ¿Qué quiere decir fundente? Que va a disminuir el punto de fusión de ese material. Es decir, de esa manera se puede ahorrar energía, porque el material va a fundir a una temperatura menor de la que realmente tendría que fundir, ¿no es cierto? Son elementos que se colocan para disminuir el punto de fusión. Y el cuarzo, que también cumple funciones de fundente, pero es lo que se denomina antiplástico o material magro, que si nosotros tenemos una
arcilla muy plástica, se entiende por arcilla muy plástica aquella que ustedes pueden trabajarla muy bien, que no tiene, digamos, en su composición, digamos, es un material muy suave y pero tiene el inconveniente de que cuando ustedes conforman el elemento cerámico y lo llevan al horno, debido a esa plasticidad se producen dilataciones y contracciones que pueden causar la rotura. Entonces, para bajar un poco la plasticidad de ese material, lo que se coloca son elementos magros o compuestos magros, compuestos como el cuarzo, que es un compuesto que le baja la plasticidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Hola. Hola. Hola, profe, sí se la escucha. Hola. Bien, ¿me escuchan? Sí se escucha, profe. Teresa, Hola. ella no escucha, chicos. A ver, ahora llamo. No tienen que dejar. Hola. Ah, bueno, yo creía que no me escuchaban. Ah, está con... Bien. En estas próxima presentación vemos algunos ejemplos de materiales avanzados. Ahí tienen, por ejemplo, No sé cuál quiere esta de esas. bien, gracias. Tienen, por ejemplo, las bujías, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. No, no, sí, sí la escucho. Sí, sí me dijo ya me dijeron dos chicos. Sí, 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 los escucho. Tienen las bujías. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? 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 ¿Me escuchas, Analía? Sí, hola. Analía, ¿me escuchas? Hola, Teresa. Chicos, ¿me escuchan ustedes? Sí, Hola. profe. Hola, chicos, ¿me escuchan ustedes? Hola. Hola. Chicos, la profesora está con problemas de internet, por eso ella escucha y nosotros escuchamos con retraso y ella escucha con retraso, por eso nos está preguntando, por lo que hemos contestado hace rato. Vamos a Hola, dejar Analía, acá, sí te... porque si no, no va a poder dar bien la clase. Ya nos queda poquito, terminamos la próxima y largamos con el otro tema. ¿Mm? Nos vemos el jueves. Bueno, bueno, bueno. Nos vemos, chicos, hasta luego.
No se olviden de contactarme los responsables de los grupos, ¿no?